A ver, ¿alguna vez se han parado a pensar en los secretos que puede esconder una montaña? La vemos ahí y parece, pues, lo más sólido del mundo, ¿no? Pura roca. Pero para un ingeniero, créanme, eso es más bien una escena del crimen llena de pistas. Así que bienvenidos a este análisis donde nos vamos a poner el sombrero de detectives geotécnicos. Miren esta imagen. Es imponente, ¿cierto? Millones de toneladas de roca que parecen indestructibles. Pero, y aquí está el truco, esa apariencia de fortaleza esconde una red de debilidades súper compleja. La verdadera pregunta no es si se va a romper, sino cómo, cuándo y sobre todo, por dónde. Y claro, en la ingeniería subterránea, esto no es una pregunta teórica, es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Cada vez que excavamos más y más profundo, nos metemos en un entorno con presiones gigantescas, donde la roca puede hacer cosas que no nos esperamos. Entenderla es la base de todo para la seguridad. Muy bien, empecemos con la investigación. Para analizar bien la escena del crimen, lo primero es entender la diferencia clave entre la roca que creemos que estamos viendo y la que de verdad está ahí abajo. Primero, tenemos lo que llamamos la roca intacta. Piensen en ella como una pieza de evidencia que llevamos al laboratorio. Es ese pedacito de roca pura, sólida que sacamos de entre dos grietas. Es fuerte, sí, y está predecible, pero también muy engañosa. ¿Por qué es engañosa? Porque en el mundo real nunca trabajamos con esa muestrita de laboratorio. Trabajamos con esto, el macizo rocoso, o sea, la montaña entera, tal cual es, con todas sus fracturas, sus fallas y las cicatrices que ha ido acumulando por millones de años. Aquí está el contraste clarísimo. A la izquierda, la roca intacta, que en el laboratorio aguanta presiones brutales. A la derecha, el macizo rocoso, que es más como una pared de ladrillos sin nada que los una. La fuerza de esa pared no depende de lo fuerte que sea cada ladrillo, sino de lo débiles que son las juntas entre ellos. Y esas juntas débiles, esos son nuestros principales culpables. En geotecnia las llamamos discontinuidades, y son la clave para resolver todo el misterio de la estabilidad de una montaña. Aquí está la lista de sospechosos. Tenemos las fallas, que son grietas donde la roca ya se movió. Las diaclasas, que son fracturas pero sin un movimiento que se note. Y luego los planos de estratificación o foliación, que son como las capas de un pastel, formadas cuando la roca se creó. Cada una de estas es una potencial línea de quiebre. Un buen detective no solo encuentra a los sospechosos, analiza su perfil completo. Para de verdad entender el riesgo, tenemos que medir y describir cada una de estas fracturas al detalle. La primera pista es el espaciado. Suena técnico, pero es súper simple. Es la distancia que hay entre una grieta y la siguiente. ¿Y por qué nos importa tanto? Porque esto nos dice de qué tamaño son las piezas de nuestro rompecabezas. Y esto lo deja clarísimo. Un espaciado pequeño, como a la izquierda, quiere decir que tenemos un montón de bloquecitos chiquitos que se pueden caer muy fácil. En cambio, un espaciado más grande, a la derecha, forma bloques enormes, encajados entre sí que son mucho más estables. Siguiente pieza de evidencia, la rugosidad. Es tal cual suena. ¿Qué tan áspera o lisa es la superficie de la fractura por dentro? Pensemos en esto como si fuera la huella dactilar de la grieta. Y aquí está el punto clave. Una superficie lisa tiene muy poca resistencia. Es como tratar de caminar sobre hielo. En cambio, una superficie rugosa funciona como el velcro. Las dos partes se enganchan, crean fricción y evitan que todo se deslice. Por último, tenemos la persistencia. Esta pista nos dice qué tan larga es una fractura. O sea, ¿es una pequeña grieta que no va a ningún lado o es una cicatriz gigante que cruza media montaña? Y aquí vemos por qué es tan importante. Una fractura corta, de baja persistencia, es una debilidad, pero muy localizada. Pero una fractura larga y continua es como una de esas líneas punteadas que dicen corta por aquí. Crea un plano de falla enorme que podría dejar que un pedazo gigante de la montaña se venga abajo. Ok, ya con toda la evidencia en la mano, espaciado, rugosidad, persistencia y otros datos, llegó la hora de que nuestro detective emita un verdicto. Necesitamos una forma de juntar toda esta información en una sola calificación, un número.
Y para eso existen sistemas como el RMR, que es la clasificación del macizo rocoso. Es básicamente una fórmula que le da puntos a cada una de nuestras pistas. La fuerza de la roca intacta, la cantidad de grietas, cómo son esas grietas, e incluso si hay agua metida por ahí. Se suma todo y nos da un número, el veredicto final. Y ojo, porque este veredicto tiene consecuencias muy, pero muy reales. Fíjense en esta tabla, que básicamente traduce ese número, el RMR, a algo que todos podemos entender. Tiempo. Una roca de clase 1, la mejor de todas, se podría aguantar sola por 10 años, pero una de clase B, la peor, podría venirse abajo en 30 minutos. 30 minutos. O sea, la urgencia de la situación depende totalmente de este numerito. Pero el veredicto no es el final del caso, para nada. Es el comienzo de la solución, porque una vez que sabemos qué tan buena o mala es la roca, sabemos exactamente qué tenemos que hacer para que todo sea seguro. Vamos a un caso práctico, para que se entienda bien. Un equipo de ingenieros está haciendo un túnel. Paran, miden todo lo que hemos hablado y calculan el RMR. ¿El resultado? 45. Bueno, ¿y cómo se pasa del número a la acción? Muy fácil. Con un RMR de 45 sabemos que la roca es regular, o sea, clase 3. Y aquí viene lo bueno. El sistema RMR no solo te da el diagnóstico, te da la receta. Es una guía basada en décadas de experiencia. Para este caso, la receta es clara. Instalar pernos de anclaje, unos tornillos gigantes que van a coser esas fracturas y además una capa de concreto proyectado para que todo se quede bien amarrado. No es que a alguien se le ocurrió, no. Es ingeniería pura y dura, una solución precisa basada en la evidencia. Y todo esto nos lleva a la idea central de esta investigación. No se trata de pelear contra la montaña. Se trata de leerla, de entender sus fracturas y usar ese conocimiento para reforzarla de manera inteligente. Es convertir sus puntos débiles en una estructura totalmente segura. Así que la próxima vez que vean una montaña, recuerden que no es solo una masa de roca. Es un texto geológico súper complejo, un rompecabezas escrito con el paso de millones de años. Y el trabajo de este detective geotécnico, pues, nunca termina. Porque para construir con seguridad, primero siempre hay que saber leer.